¿Hay algo en tu casa ahora mismo que podría estar influyendo más de lo que imaginas, pero no hace ruido, no se mueve, no parece peligroso y precisamente por eso pasa desapercibido? Porque lo ves todos los días, lo usas sin pensar, lo limpias sin cuestionar, pero nunca te detuviste a preguntarte si ese objeto está trabajando a tu favor o en tu contra. Y aquí es donde todo cambia. Porque hoy no vamos a hablar de algo extraño o lejano. Vamos a hablar de algo que probablemente está frente a ti en este mismo instante, un espejo. Pero no como lo conoces, sino como realmente puede estar operando en tu hogar. Porque lo que nadie te explicó es que tu casa no es solo un lugar físico, no es solo paredes, muebles y decoración. Tu casa es un territorio espiritual y como todo territorio tiene puertas, tiene accesos, tiene puntos vulnerables y eso significa algo muy importante. No todo lo que entra a tu casa entra con permiso de Dios. Pero aquí viene lo inquietante. A veces no entra por decisión consciente. Entra porque alguien dejó la puerta abierta sin saberlo. Y no estoy hablando de una puerta de madera. Estoy hablando de accesos que la mayoría ignora completamente. Por eso hoy tienes que escuchar con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es información común, es discernimiento, es entender cómo lo espiritual y lo físico se conectan y cómo pequeños detalles aparentemente inofensivos pueden alterar completamente la atmósfera de tu hogar. Porque sí, hay hogares donde todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay tensión, hay ansiedad, hay conflictos constantes, hay una sensación de pesadez que nadie logra explicar. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué? Si hago todo bien, nada cambia. Pero esa pregunta tiene una respuesta incómoda, porque no siempre el problema está afuera. A veces el problema ya está dentro. Y no llegó de golpe, llegó poco a poco, disfrazado de normalidad, escondido en objetos que jamás considerarías peligrosos. Objetos que incluso compraste con buena intención, o heredaste sin cuestionar, o colocaste siguiendo tendencias sin saber lo que realmente estabas permitiendo. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta directa, una pregunta que incomoda pero que puede cambiarlo todo. Y si hay algo en tu casa que está bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque la Biblia es clara, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por maldad, no por intención, sino por ignorancia. Y la ignorancia espiritual no es neutra, la ignorancia espiritual tiene consecuencias. Ahora, antes de que cierres esto pensando que es exagerado, déjame llevarte paso a paso, porque esto no empieza con superstición, empieza con historia. Y lo que la historia revela es algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta, porque mucho antes de que los espejos fueran un objeto común en cada casa, ya tenían un propósito, pero no era decorativo. En civilizaciones antiguas, en culturas que no conocían a Dios, las superficies reflectantes eran usadas para algo completamente distinto. Agua estancada, metales pulidos, piedras oscuras, todo lo que reflejara era visto como un punto de contacto con lo invisible. Y esto no es teoría, esto es registro histórico. Durante siglos, esos objetos fueron utilizados en prácticas de adivinación, invocación y comunicación espiritual. Porque se creía, y se sigue creyendo en ciertos círculos, que el reflejo no solo muestra lo visible, sino que puede abrir acceso a lo que no ves. Pero aquí es donde tienes que prestar mucha atención, porque esto no significa que un espejo sea malo por sí mismo. No, el objeto no tiene poder propio. El problema nunca ha sido el objeto.
El problema es el uso, el contexto y sobre todo la posición. Porque hay algo que la mayoría ignora, pero que cambia completamente la perspectiva en lo espiritual. La posición lo es todo. No es lo mismo tener algo que tenerlo en el lugar incorrecto. No es lo mismo un objeto neutro que un objeto mal ubicado dentro de un entorno espiritual. Y ahí es donde comienza el verdadero problema, porque lo que está mal posicionado puede alterar lo que está destinado a fluir correctamente. Y eso incluye la paz, la provisión, la armonía, incluso la protección espiritual de tu hogar. Por eso tienes que entender esto. Tu casa tiene puntos estratégicos, lugares donde la energía espiritual entra, se establece o se bloquea, lugares donde lo invisible interactúa con lo visible. Y si esos puntos están mal alineados, lo que debería bendecirte se detiene, o peor, se distorsiona. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque hay 3 lugares específicos dentro de una casa, 3, donde colocar un espejo no es simplemente un error de decoración, es un riesgo espiritual que la mayoría está cometiendo sin darse cuenta. Y el primero es el más común y probablemente el que más personas tienen en este momento sin saberlo. La entrada de tu casa, porque la puerta principal no es solo una entrada física, es un umbral espiritual. Es el punto donde lo externo se encuentra con lo interno, donde lo que viene de afuera cruza hacia tu espacio personal. Y eso la convierte en uno de los lugares más sensibles de todo el hogar. Pero aquí viene el detalle, que cambia todo. Lo que colocas frente a esa puerta afecta directamente lo que entra y lo que no. Porque cuando una puerta se abre, no solo permite el paso de personas, permite el paso de influencias, de atmósferas, de cargas emocionales y espirituales que otros traen consigo sin siquiera saberlo. Y eso ya es delicado, pero se vuelve aún más delicado cuando hay algo frente a esa puerta que altera ese flujo. Y aquí es donde entra el espejo. Porque cuando colocas un espejo justo frente a la entrada, estás creando un efecto que va más allá de lo visual. Estás generando una barrera simbólica, un rebote constante, un rechazo energético que no distingue entre lo bueno y lo malo. Y eso significa algo peligroso. No solo puede bloquear lo negativo, también puede estar bloqueando lo que viene de Dios. Porque lo que entra no encuentra espacio, se devuelve, y eso incluye paz, bendición, oportunidades, incluso respuestas que estabas esperando. Pero aquí viene lo más inquietante, porque no se trata solo de lo que no entra, sino de lo que se queda atrapado. Porque cada persona que cruza tu puerta entra con algo. A veces es alegría, a veces es cansancio, a veces es envidia, preocupación, estrés, carga emocional. Y cuando ese reflejo se activa en el momento exacto en que alguien entra, se produce un efecto que muchas culturas antiguas conocían muy bien: la captura del momento vulnerable. Ese instante en que alguien se ve sin esperarlo, ese microsegundo de exposición, era considerado en prácticas antiguas como un punto donde la energía podía ser fijada, replicada, incluso amplificada. Y ahora piensa en esto: ¿cuántas personas han entrado a tu casa en los últimos meses? ¿Cuántas de ellas estaban pasando por situaciones difíciles? ¿Cuántas traían cargas que tú ni siquiera conoces? Ahora imagina que cada una de esas cargas no salió, sino que quedó resonando dentro de tu hogar.
Y ahí es donde muchas cosas empiezan a tener sentido. Porque de pronto entiendes por qué hay días donde la casa se siente pesada sin razón. Por qué hay momentos donde el ambiente cambia sin explicación lógica. ¿Por qué hay discusiones que comienzan de la nada o estados de ánimo que no coinciden con la situación real? Pero aún así, la mayoría nunca conecta los puntos, porque nadie les enseñó que el problema no siempre es visible. Y eso es precisamente lo que hace que esto sea tan peligroso, porque no lo ves, pero lo sientes. Y lo que sientes termina afectando todo lo demás. Pero eso es solo el primer lugar, porque el segundo es aún más delicado y afecta directamente algo que haces todos los días, algo que debería darte descanso, pero que para muchas personas se ha convertido en todo lo contrario. Y cuando entiendas por qué vas a mirar tu habitación de una forma completamente diferente, pero eso lo veremos en la siguiente parte, porque lo que viene no solo explica el problema, también revela algo que podría estar afectando tu descanso, tu mente y tu espíritu cada noche sin que lo sepas, porque dormir debería ser el momento más seguro del día. Pero para muchas personas, curiosamente, es cuando todo se vuelve más extraño, porque apagas las luces, cierras los ojos y en lugar de encontrar descanso, aparece inquietud. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente no se apaga, o peor, se apaga, pero algo dentro de ti sigue en alerta. Y entonces empiezan las preguntas: ¿por qué me despierto en la madrugada sin razón? ¿Por qué siento esa presión en el pecho? ¿Por qué tengo sueños tan intensos, tan reales, tan inquietantes? Y lo más desconcertante, ¿por qué me levanto más cansado que cuando me acosté? Pero aquí es donde todo toma un giro inesperado, porque lo que estás experimentando puede no ser casualidad. Puede estar conectado con algo que está justo en tu habitación, observando, reflejando, amplificando, sin que lo hayas considerado jamás como un factor. El espejo frente a tu cama. Porque aquí es donde el tema deja de ser teórico y se vuelve personal. Porque tu habitación no es cualquier espacio, es el lugar donde bajas la guardia, donde dejas de controlar, donde tu mente consciente se apaga y tu espíritu queda más expuesto de lo que imaginas. Y eso lo confirma algo que muchos pasan por alto. La Biblia deja claro que Dios habla en sueños, pero eso implica algo aún más profundo. Si Dios puede hablar en ese estado, entonces ese estado es una puerta abierta, y toda puerta abierta necesita protección. Pero ahora piensa esto: si durante ese estado vulnerable hay un espejo reflejando todo el espacio, todo tu cuerpo, toda la habitación, entonces no solo estás durmiendo, estás siendo reflejado constantemente en un punto que históricamente ha sido considerado un canal espiritual. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar, porque en muchas tradiciones antiguas, el espejo en la recámara no era decorativo, era intencional. Era colocado estratégicamente para crear lo que llamaban un punto de acceso durante el sueño. Un lugar donde lo invisible podía interactuar con la persona mientras su mente racional estaba desconectada. Y ahora conecta eso con algo moderno, porque hoy en día millones de personas reportan exactamente lo mismo: sueños repetitivos, sensaciones de presencia, parálisis del sueño, ansiedad nocturna, despertares abruptos sin razón. Y la mayoría busca respuestas en el estrés, en la alimentación, en la rutina, pero rara vez miran el entorno,
rara vez cuestionan lo que está dentro de la habitación. Rara vez se preguntan qué hay frente a mi cama. Porque aquí está el detalle. No todos los casos tienen la misma causa, pero cuando ese patrón se repite, cuando el ambiente no cambia, cuando la sensación persiste, hay que mirar más profundo, porque lo que se repite no es casualidad. Y lo que no cambia está siendo sostenido por algo. Y ese algo muchas veces está más cerca de lo que crees. Pero aquí no se trata de miedo, se trata de conciencia. Porque el problema no es que tengas un espejo. El problema es dónde está y cómo está interactuando con el punto más vulnerable de tu día. Tu descanso, tu mente, tu espíritu. Y aquí viene la parte clave. Porque cuando cambias eso, cuando simplemente mueves ese espejo fuera de la línea directa de tu cama, muchas personas reportan algo inmediato. El ambiente cambia. El descanso mejora. La sensación de paz regresa. No porque el objeto desapareció, sino porque el acceso fue alterado. Y eso lo cambia todo. Pero si esto ya es serio, lo que viene ahora es aún más profundo, porque el tercer lugar no afecta solo tu descanso, afecta algo que sostiene toda tu vida diaria. Tu provisión, tu estabilidad, tu abundancia. Y aquí es donde la mayoría comete el error más silencioso, porque incluso lo hacen pensando que están mejorando su hogar, cuando en realidad podrían estar debilitándolo sin saberlo. El comedor, la mesa donde comes todos los días, porque lo que pasa en ese espacio define mucho más de lo que parece. Porque ahí no solo comes, ahí compartes, ahí conversas, ahí descargas el día, ahí se construye o se rompe la armonía familiar, pero hay algo más. Algo que casi nadie considera. La mesa es un símbolo espiritual, y no uno cualquiera, es uno de los más poderosos, porque representa provisión, representa sustento, representa la bendición que llega a tu vida de forma constante, y eso lo ves incluso en la Biblia, donde la mesa no es solo un mueble, es un lugar preparado, un lugar donde Dios mismo dice que pone delante de ti lo necesario, incluso en medio de dificultades. Pero aquí es donde el error ocurre, porque cuando colocas un espejo reflejando directamente esa mesa, estás duplicando algo, pero no necesariamente lo que quieres. Porque reflejar no es lo mismo que multiplicar, y aquí está la diferencia que pocos entienden. Multiplicar viene de Dios, pero reflejar solo replica lo que ya está ahí. Y si en ese momento hay preocupación, estrés, escasez, discusión, entonces eso es lo que se repite una y otra vez, sin que lo notes, sin que lo detengas, sin que entiendas por qué el ambiente alrededor de tu provisión se siente tenso, limitado, inestable. Y aquí es donde muchas culturas antiguas eran extremadamente cuidadosas, porque entendían que reflejar el punto de sustento podía crear ciclos de repetición, ciclos difíciles de romper. Y ahora observa esto, porque en la actualidad muchas tendencias de decoración recomiendan exactamente eso. Espejos grandes en comedores para ampliar el espacio, para dar más luz, para crear sensación de abundancia. Pero la sensación no es la realidad. Y lo que se siente no siempre es lo que está ocurriendo, porque puedes ver más, pero no necesariamente estás recibiendo más. Y cuando eso se mantiene en el tiempo, aparecen patrones.
dinero que entra pero no rinde, gastos inesperados, ciclos financieros que no avanzan, sensación constante de estar corriendo sin llegar. Y otra vez, la mayoría no conecta los puntos, porque nadie les enseñó a mirar su entorno con discernimiento, pero ahora tú sí lo estás viendo. Y eso cambia todo, porque en este punto ya no puedes decir que no sabías. Y cuando sabes, tienes una responsabilidad, no de entrar en miedo, sino de actuar con sabiduría. Porque aquí es donde todo este mensaje se transforma, ya no es solo información, es una decisión. Una decisión de revisar tu casa, de observar con atención, de identificar si alguno de estos puntos está presente en tu hogar, pero más importante aún, una decisión de hacer algo al respecto. Y no necesitas rituales complicados. No necesitas fórmulas extrañas. Necesitas orden. Necesitas intención. Necesitas autoridad. Porque cuando alineas lo físico con lo espiritual, algo empieza a cambiar. Primero en el ambiente, luego en las emociones, luego en las situaciones. Pero todo comienza con un acto simple: reconocer y ajustar. Y aquí es donde muchas personas dudan, porque piensan, ¿de verdad algo tan simple puede influir tanto? Y la respuesta es incómoda, pero clara. Sí, porque lo pequeño, cuando está mal colocado, puede afectar lo grande. Pero también, cuando se corrige, puede liberar lo que estaba detenido. Y eso nos lleva a la siguiente parte, porque ahora que sabes dónde están los puntos críticos, hay algo aún más importante que necesitas entender. ¿Qué hacer después de moverlos? Porque cambiar la posición es solo el inicio, pero lo que haces después es lo que realmente define el resultado. Y ahí es donde la mayoría se queda a medias, pero tú no, porque lo que viene ahora es lo que separa a los que solo escuchan de los que realmente transforman su hogar. Porque mover un objeto no cambia una atmósfera por sí solo. ¿Puede ayudarte? Sí. ¿Puede cortar un flujo incorrecto? También. Pero si todo se queda ahí, si solo cambias la posición física sin tocar lo espiritual, entonces el cambio será parcial, temporal, incompleto. Y aquí es donde la mayoría falla, porque hacen un ajuste, pero no hacen el proceso completo. Y eso es lo que hoy tienes que entender, porque lo que realmente transforma un hogar no es solo lo que quitas, es lo que estableces en su lugar, porque cada espacio, cada rincón, cada puerta de tu casa no se queda vacío. O está bajo una influencia o está bajo otra. No hay neutralidad permanente en lo espiritual, solo hay territorios definidos o territorios sin reclamar. Y la pregunta ahora es directa: ¿tu casa está siendo dirigida o simplemente está siendo habitada? Porque hay una diferencia enorme entre vivir en un lugar y gobernar ese lugar espiritualmente. Y aquí es donde todo cambia. Porque el momento en que decides tomar autoridad, ese momento redefine todo. Pero antes de hablar de autoridad, hay algo que viene primero. Algo que muchos quieren evitar, pero que es absolutamente necesario si quieres un cambio real. El reconocimiento. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes corregir lo que no aceptas, no puedes cerrar lo que nunca admitiste que estaba abierto. Y esto no tiene que ver con culpa, tiene que ver con claridad. Porque durante mucho tiempo quizás permitiste cosas sin saber, objetos, ambientes, hábitos, decisiones que parecían normales,
pero que hoy entiendes de otra manera. Y aquí viene lo importante. No se trata de mirar atrás con miedo, se trata de mirar con conciencia. Porque el momento en que dices, no lo sabía, pero ahora sí, ese momento marca el inicio del cambio. Y eso tiene un nombre: decisión. Una decisión que no se queda en palabras, una decisión que se traduce en acción. Y aquí es donde empieza el proceso real. Porque después de identificar, viene el orden. Y ordenar no es solo limpiar, no es solo mover muebles, es alinear. Es tomar cada espacio de tu casa y definir qué pertenece ahí y qué no. Es mirar con intención, no con costumbre. Porque lo que está por costumbre muchas veces nunca fue cuestionado. Y lo que nunca se cuestiona, nunca se corrige. Pero ahora tú estás en un punto distinto porque ya viste lo que antes no veías. Y eso te da una ventaja, pero también una responsabilidad, porque saber y no hacer nada mantiene el mismo resultado. Pero saber y actuar cambia la dirección. Y aquí es donde entra algo que pocos usan, pero que todos tienen disponible: la autoridad. No una autoridad basada en miedo, ni en rituales, ni en fórmulas, sino en identidad. Porque si tú has decidido que tu vida está bajo Dios, entonces tu casa también lo está. Y eso significa algo poderoso. Tienes derecho a establecer límites. Tienes derecho a declarar qué entra y qué no. Tienes derecho a decir: este espacio está cubierto, este espacio está protegido, este espacio tiene dirección. Pero aquí es donde muchos dudan, porque piensan que no tienen suficiente nivel, suficiente conocimiento, suficiente preparación para hacer eso. Y esa es la mayor mentira que detiene a las personas. Porque la autoridad no viene de lo que sabes, viene de a quién perteneces. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque ya no hablas desde inseguridad, hablas desde posición. Ya no actúas con miedo, actúas con certeza. Y eso se nota porque cuando una casa es tomada con autoridad, la atmósfera responde, no de forma mágica, pero sí de forma real. Primero se siente diferente, luego se vive diferente y finalmente se refleja en todo lo demás. Pero aquí es donde entra la parte que la mayoría subestima: la consistencia. Porque hacer un cambio una vez es bueno, pero sostenerlo es lo que crea un resultado permanente. Porque el entorno, si no se mantiene, vuelve a lo que era. Y eso incluye no solo objetos, sino hábitos. Porque no sirve de mucho ordenar el espacio si el ambiente emocional sigue igual. No sirve de mucho mover un espejo si las palabras dentro del hogar siguen siendo negativas. No sirve de mucho ajustar lo físico si lo espiritual no se alimenta. Y aquí es donde todo se conecta. Porque tu casa no solo se forma con lo que ves, se forma con lo que dices, con lo que piensas, con lo que permites. Y eso define la atmósfera más que cualquier objeto. Pero cuando ambos se alinean, lo físico y lo espiritual, entonces ocurre algo poderoso. El cambio deja de ser una intención y se convierte en una realidad. Y aquí es donde muchas personas empiezan a ver resultados, pero no siempre los reconocen al inicio, porque no llegan como espectáculo, llegan como proceso. Llega la calma donde antes había tensión. Llega claridad donde antes había confusión. Llega estabilidad donde antes había caos. Y poco a poco lo que parecía estancado empieza a moverse. Pero
aquí viene algo clave, porque justo en ese momento muchas personas cometen un error. Se rayan, piensan que ya terminó y dejan de cuidar lo que empezaron a construir. Y eso abre nuevamente lo que había sido cerrado. Por eso tienes que entender esto. Tu hogar no es un proyecto de un día, es una responsabilidad continua. Es algo que se cuida, que se protege, que se fortalece con el tiempo, porque lo que se protege permanece. Y lo que se descuida se debilita. Pero si llegaste hasta aquí, hay algo claro. Ya no estás en el mismo punto que cuando empezaste, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Ahora ves algo que antes ignorabas. Y eso significa que tienes la oportunidad de cambiar el rumbo desde hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo esté listo. Hoy, porque los cambios que realmente impactan empiezan con decisiones inmediatas, pequeñas acciones, pero con dirección clara. Mover lo que tienes que mover, quitar lo que tienes que quitar, alinear lo que tienes que alinear y sobre todo establecer lo que quieres que permanezca. Porque al final tu casa no es solo donde vives, es donde se forma tu vida, es donde se construyen tus días, es donde crecen tus relaciones, es donde se define gran parte de tu paz o de tu conflicto. Y eso la convierte en algo demasiado importante como para dejarlo al azar. Así que ahora la decisión es tuya. Seguir igual sabiendo lo que sabes o actuar y ver qué cambia cuando tomas control. Porque una cosa es segura, cuando ordenas tu espacio, también empiezas a ordenar tu vida. Y lo que hoy parece un simple ajuste puede convertirse en el punto exacto donde todo empieza a mejorar. Ahora no lo dejes aquí. Hazlo real. Mira tu casa, observa con atención y empieza, porque lo que hagas después de este momento es lo que va a definir todo lo que viene. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más personal, porque hasta ahora has escuchado, has entendido, incluso has empezado a cuestionar tu propio entorno, pero hay un punto que marca la diferencia entre los que simplemente se informan y los que realmente transforman su vida. La acción inmediata, porque el conocimiento sin acción se enfría, se diluye, se convierte en una idea más que escuchaste, pero que no cambió nada. Y eso es exactamente lo que mantiene a muchas personas atrapadas en los mismos ciclos, pero saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen a tiempo. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Vas a dejar esto para después o vas a hacerlo hoy? Porque lo que has descubierto no es casualidad, no es contenido más, es una oportunidad de intervenir tu entorno antes de que el entorno siga influyendo en ti sin que lo notes. Y aquí viene algo importante, porque muchas personas, cuando escuchan este tipo de mensajes, cometen un error muy común. Reaccionan desde el miedo, empiezan a ver todo como una amenaza, quieren sacar todo de su casa, quieren cambiarlo todo en un solo día y terminan creando más caos del que había antes. Pero ese no es el camino, porque esto no se trata de miedo, se trata de orden, no se trata de destruir, se trata de alinear, no se trata de correr, se trata de actuar con intención, porque cuando haces las cosas desde el miedo, pierdes claridad. Pero cuando actúas desde la conciencia, cada movimiento tiene propósito, y eso es lo que necesitas ahora. Propósito en cada decisión, porque sí hay cosas que tal vez tendrás que sacar de tu casa, pero no desde la desesperación,
sino desde la convicción, porque cuando decides soltar algo con claridad, no hay duda, no hay apego, no hay retroceso. Y aquí es donde entra un punto que casi nadie quiere enfrentar: los objetos heredados. Porque no todos los objetos en tu casa los elegiste tú. Algunos llegaron por historia, por familia, por recuerdos, por emociones, y eso los hace más difíciles de cuestionar. Porque no solo ves el objeto, ves lo que representa. Pero aquí es donde tienes que hacer una pausa y hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás guardando un recuerdo o estás manteniendo una influencia? Porque no todo lo que viene del pasado debe quedarse en tu presente. Y esto no significa faltar al respeto ni rechazar tu historia. Significa discernir qué suma y qué resta. Porque hay objetos que cargan, más que valor sentimental, cargan ambientes, etapas, incluso energías que no fueron sanas. Y cuando esos objetos permanecen, ese ambiente también permanece, aunque tú ya estés en otro momento de tu vida. Hay momentos en la vida en los que el alma siente algo que no logra explicar. No es simplemente cansancio, no es solo preocupación, no es únicamente estrés, es una sensación más profunda, como si algo invisible estuviera tocando la puerta de tu vida, de tu casa, de tu paz, y tú lo sientes, aunque no sepas ponerle nombre. Tal vez te ha pasado. Te levantas por la mañana y ya estás cansada antes de empezar el día. No importa cuánto duermas, el descanso no llega al alma. Sigues adelante, haces tus tareas, cuidas de los tuyos, sonríes incluso, pero dentro hay un peso constante, un peso que no sabes de dónde viene. Y te preguntas en silencio, ¿qué me está pasando? No es una pregunta débil, es una pregunta honesta, porque cuando algo cambia sin explicación, el corazón lo percibe antes que la mente. Y hay personas que llevan semanas, meses, incluso años, sintiendo que algo no está bien, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Hoy quiero hablarte con claridad, pero también con paz. No con miedo, sino con verdad. Porque sí, existe una batalla espiritual. No es un cuento, no es imaginación, es una realidad que la misma palabra de Dios menciona. Pero también es verdad que Dios nunca permite una batalla sin darte la autoridad para enfrentarla. Y lo primero que necesitas es reconocer las señales, no para asustarte, sino para despertar. La primera señal es un cansancio que no se va. No es solo físico, es interior. Es como si tu energía se drenara sin razón, como si algo te apagara lentamente. Y aunque haces todo lo correcto, aunque oras, aunque intentas mantenerte firme, hay una fatiga que no tiene explicación. La segunda señal son los sueños inquietantes. No todos los sueños son espirituales, pero cuando se repiten, cuando hay oscuridad constante, cuando despiertas con angustia, eso merece atención. Porque el descanso también es un lugar donde el alma es tocada. La tercera señal es la confusión. Empiezas a sentirte desorientada en decisiones simples. Dudas de cosas que antes tenías claras. Tu paz interior se rompe sin motivo aparente. Y comienzas a cuestionarte todo, incluso a ti misma. La cuarta señal es la pérdida de gozo. Ya no disfrutas lo que antes amabas. Las cosas que te hacían feliz ahora se sienten vacías. No hay emoción, no hay ilusión, solo rutina. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que todo es psicológico o que todo es casualidad, pero no siempre es así. Porque hay momentos donde lo que ocurre no es solo humano, es espiritual. Y cuando lo espiritual se desordena, todo lo demás comienza a tambalearse. Pero escúchame bien, esto no significa que estás perdida.
no significa que Dios se alejó, no significa que no hay salida, significa que necesitas abrir los ojos, porque no puedes luchar contra algo que no reconoces. Y hoy, poco a poco, vas a empezar a entender lo que está pasando, no para vivir con miedo, sino para recuperar tu autoridad, porque hay algo que no puedes olvidar nunca. Dios no te creó para vivir oprimida, te creó para vivir en libertad. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en señales más visibles, aquellas que comienzan a tocar tu entorno, tu familia, tu vida diaria y que muchas veces pasan desapercibidas. Pero ya no más. Hoy empiezas a ver con claridad. Hay momentos en la vida en los que el alma siente algo que no logra explicar. No es simplemente cansancio, no es solo preocupación, no es únicamente estrés, es una sensación más profunda, como si algo invisible estuviera tocando la puerta de tu vida, de tu casa, de tu paz. Y tú lo sientes, aunque no sepas ponerle nombre. Tal vez te ha pasado. Te levantas por la mañana y ya estás cansada antes de empezar el día. No importa cuánto duermas, el descanso no llega al alma. Sigues adelante, haces tus tareas, cuidas de los tuyos, sonríes incluso, pero dentro hay un peso constante, un peso que no sabes de dónde viene. Y te preguntas en silencio, ¿qué me está pasando? No es una pregunta débil, es una pregunta honesta, porque cuando algo cambia sin explicación, el corazón lo percibe antes que la mente. Y hay personas que llevan semanas, meses, incluso años, sintiendo que algo no está bien, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Hoy quiero hablarte con claridad, pero también con paz. No con miedo, sino con verdad. Porque sí, existe una batalla espiritual. No es un cuento, no es imaginación, es una realidad que la misma palabra de Dios menciona. Pero también es verdad que Dios nunca permite una batalla sin darte la autoridad para enfrentarla. Y lo primero que necesitas es reconocer las señales, no para asustarte, sino para despertar. La primera señal es un cansancio que no se va. No es solo físico, es interior. Es como si tu energía se drenara sin razón, como si algo te apagara lentamente. Y aunque haces todo lo correcto, aunque oras, aunque intentas mantenerte firme, hay una fatiga que no tiene explicación. La segunda señal son los sueños inquietantes. No todos los sueños son espirituales, pero cuando se repiten, cuando hay oscuridad constante, cuando despiertas con angustia, eso merece atención, porque el descanso también es un lugar donde el alma es tocada. La tercera señal es la confusión. Empiezas a sentirte desorientada en decisiones simples, dudas de cosas que antes tenías claras. Tu paz interior se rompe sin motivo aparente y comienzas a cuestionarte todo, incluso a ti misma. La cuarta señal es la pérdida de gozo. Ya no disfrutas lo que antes amabas. Las cosas que te hacían feliz ahora se sienten vacías. No hay emoción, no hay ilusión, solo rutina. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Piensan que todo es psicológico o que todo es casualidad. Pero no siempre es así. Porque hay momentos donde lo que ocurre no es solo humano, es espiritual. Y cuando lo espiritual se desordena, todo lo demás comienza a tambalearse. Pero escúchame bien, esto no significa que estás perdida. No significa que Dios se alejó. No significa que no hay salida. Significa que necesitas abrir los ojos porque no puedes luchar contra algo que no reconoces. Y hoy, poco a poco, vas a empezar a entender lo que está pasando, no para vivir con miedo, sino para recuperar tu autoridad. Porque hay algo que no puedes olvidar nunca. Dios no te creó para vivir oprimida, te creó para vivir en libertad. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en señales más visibles,
aquellas que comienzan a tocar tu entorno, tu familia, tu vida diaria y que muchas veces pasan desapercibidas. Pero ya no más. Hoy empiezas a ver con claridad. Cuando lo espiritual comienza a desordenarse, no solo afecta lo que sientes por dentro, también empieza a reflejarse afuera. Y muchas veces ahí es donde la persona se da cuenta de que algo no está bien. Una de las señales más claras es cuando comienzan los problemas constantes sin razón aparente. No hablo de dificultades normales, esas que todos enfrentamos. Hablo de una cadena de situaciones negativas que llegan una tras otra sin darte tiempo de recuperarte. Problemas económicos que aparecen de repente. Dinero que no rinde. Oportunidades que se caen justo cuando estaban por concretarse. Es como si algo bloqueara cada intento de avanzar. Otra señal importante es la tensión en la familia. Discusiones que nacen de la nada. Palabras que hieren sin motivo. Distancias que aparecen entre personas que antes se amaban profundamente. Y tú lo notas porque no es normal. Sabes que algo cambió. También puede manifestarse en la salud. Molestias que van y vienen, dolores sin diagnóstico claro, tratamientos que no funcionan como deberían. Y aunque vas de médico en médico, no hay una respuesta definitiva. Eso no significa que ignores lo médico, pero sí significa que prestes atención a lo espiritual. Porque somos cuerpo, pero también alma. Otra señal es la sensación de presencia extraña en ciertos lugares. No necesariamente algo visible, sino una incomodidad. Lugares donde no hay paz, donde el ambiente se siente pesado. Incluso los niños lo perciben. Los animales lo perciben. Y tú también, aunque a veces lo ignores. Luego está algo aún más delicado. Pensamientos que no parecen tuyos. Ideas negativas que aparecen sin razón. Pensamientos de desesperanza, de rendición, de vacío. Y tú misma te preguntas, ¿por qué estoy pensando así si yo no soy así? Porque hay momentos donde la mente se convierte en campo de batalla. Pero escucha esto con claridad. No todo pensamiento que llega a tu mente te pertenece. Y no todo lo que sientes define quién eres. Hay otra señal que duele profundamente: la sequedad espiritual. Oras, pero no sientes nada. Lees, pero no conecta. Buscas a Dios, pero parece que hay un silencio. Y eso duele más que cualquier otra cosa. Pero ese silencio no significa ausencia. Significa interferencia. Porque Dios no se mueve, pero algo puede estar bloqueando la percepción. Y ahí es donde necesitas actuar. No con miedo, sino con fe. Porque la fe no es sentir, es confiar, incluso cuando no sientes. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo muy importante: las puertas. Porque muchas veces no es solo lo que viene de afuera, sino lo que en algún momento se permitió entrar sin saberlo. Y cuando entiendas eso, vas a recuperar algo que nunca perdiste completamente: tu autoridad espiritual. Hay algo que pocas personas entienden, pero que cambia completamente la forma de ver lo que está pasando. No todo lo que llega a tu vida entra sin permiso. A veces hay puertas que no abriste conscientemente, pero que en algún momento quedaron entreabiertas. No hablo de culpa, hablo de conciencia. Hay decisiones, prácticas, objetos, incluso relaciones que pueden abrir espacio a influencias que no vienen de Dios. A veces fue por ignorancia, a veces por desesperación, a veces porque alguien más lo hizo sin que tú lo supieras. Y eso es importante entenderlo, porque Dios no te condena por lo que no sabías. Pero ahora que lo sabes, puedes cerrar esas puertas. Tal vez en algún momento buscaste ayuda en el lugar equivocado. Tal vez aceptaste algo sin conocer su origen. Tal vez alguien llevó algo a tu casa con una intención que tú desconocías. No importa cuándo fue,
Lo importante es lo que haces ahora. Porque cuando una puerta se cierra con fe, nada puede permanecer. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que necesitan rituales complicados, cosas externas, métodos extraños, pero la verdad es mucho más simple. La autoridad no está en objetos, está en Dios. Y si tú perteneces a Dios, esa autoridad también está en ti. Cerrar puertas no es complicado, es una decisión, es decir con firmeza, esto no pertenece a mi vida. Es renunciar no con miedo, sino con convicción, es elegir la luz. Y cuando eliges la luz, la oscuridad no tiene dónde quedarse. Pero hay algo más importante aún. No basta con cerrar puertas, hay que llenar el espacio, porque un corazón vacío siempre será vulnerable. Y ese espacio se llena con la presencia de Dios, con una relación viva, no con costumbre, con oración verdadera, no repetición automática, con fe consciente, no heredada, porque hay una diferencia entre creer y vivir en comunión. Y en la siguiente parte vamos a hablar de eso, de cómo fortalecer tu interior para que nada vuelva a tener poder sobre ti. Porque no se trata solo de liberarte, se trata de permanecer en libertad. Hay algo que transforma completamente la vida de una persona y no es un momento, es un estilo de vida. La comunión con Dios. No una fe de emergencia, sino una fe constante. Porque la verdadera protección espiritual no viene de un acto puntual, viene de una relación continua. Cuando una persona vive cerca de Dios, su presencia cambia todo. La casa cambia, el ambiente cambia, la mente cambia, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no tienen el mismo poder. La oración diaria es clave. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser larga, tiene que ser real. Hablar con Dios como hablas desde el corazón, sin máscaras. También es importante cuidar lo que entra en tu vida, lo que escuchas, lo que ves, lo que permites, no desde el miedo, sino desde la sabiduría, porque lo que alimenta tu alma define tu fuerza, y hay algo que no puedes olvidar. La paz es una señal. Cuando algo viene de Dios, trae paz. Cuando no trae confusión, aprende a discernir eso y, sobre todo, mantente firme, porque habrá momentos donde no sentirás nada, pero eso no significa que nada esté pasando. Dios obra en silencio muchas veces, y tu constancia es lo que mantiene encendida la luz. No necesitas gritarle a la oscuridad, solo necesitas permanecer en la luz. Y poco a poco todo se ordena, pero aún falta algo importante, algo que cierra todo este proceso. Y eso lo veremos en la última parte, donde todo cobra sentido. Después de todo lo que has escuchado, quiero que te quedes con una verdad clara. No estás indefensa, nunca lo estuviste. Tal vez no sabías lo que pasaba, tal vez no entendías las señales, pero eso no significa que estabas sola. Dios ha estado contigo todo el tiempo. Incluso en los momentos donde sentías silencio, Él estaba obrando. Y hoy simplemente estás despertando, no para vivir con miedo, sino para vivir con conciencia, porque cuando una persona entiende su identidad, todo cambia. Ya no vive reaccionando, vive con autoridad, ya no se deja arrastrar, se mantiene firme, ya no duda constantemente, confía, y eso es lo que hoy empieza en ti. No necesitas hacer algo complicado.
Empieza con algo simple. Acércate a Dios cada día. Cuida tu interior. Declara paz sobre tu vida. Y recuerda siempre esto. Nada tiene más poder que la luz cuando está encendida. Y si tu fe está viva, nada puede permanecer en contra. Hoy no termina algo, hoy empieza una nueva forma de vivir. Más consciente, más firme, más en paz. Y esa paz, nadie te la puede quitar. Hay algo más que necesita ser sanado, algo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de batallas espirituales. El corazón, porque no todo lo que pesa viene de afuera. Hay heridas que se quedaron abiertas por años, palabras que marcaron, traiciones que no se olvidaron, momentos que rompieron algo por dentro y que nunca se terminaron de entregar a Dios. Y esas heridas, aunque no lo parezca, también pueden convertirse en puertas. No porque tú lo quieras, sino porque el dolor no sanado busca salida y a veces se convierte en entrada. Por eso es tan importante entender esto. La libertad no es solo cerrar lo externo, es sanar lo interno. Tal vez alguien te lastimó profundamente. Tal vez hubo injusticia, tal vez hubo abandono, rechazo, palabras que nunca debiste escuchar. ¿Y lo guardaste? ¿Lo enterraste? ¿Seguiste adelante? Pero eso sigue ahí. Y mientras sigue ahí, también sigue afectando, no como castigo, sino como consecuencia, porque el alma necesita ser restaurada. Y esa restauración comienza con algo que no siempre es fácil, pero es necesario. El perdón. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas ser libre. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es decir que estuvo bien, es soltar. Es decir, esto ya no tiene poder sobre mí. Porque mientras el dolor se queda, también se queda la atadura. Y cuando perdonas, algo se rompe. No en el otro, en ti. Y esa ruptura trae libertad. Tal vez sientes resistencia al escuchar esto. Es normal. El corazón se protege. Pero hay una diferencia entre protegerse y quedarse atrapado. Y Dios no quiere que vivas atrapada en nada. Ni en lo que vino de afuera, ni en lo que quedó adentro. Por eso hoy es importante que hagas algo sencillo pero profundo. En silencio, en tu espacio, donde puedas estar contigo misma. Cierra los ojos un momento y piensa en esa persona o en esa situación que todavía duele. No la evites, no la niegues. Mírala con honestidad y ahora, sin forzarte, sin presión, solo con intención, dile a Dios, ayúdame a soltar esto. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar, porque el proceso de sanación no es instantáneo, pero comienza en un momento, y ese momento puede ser hoy, porque cuando el corazón sana, la vida cambia, la paz regresa, la claridad vuelve, la fuerza interior se levanta, y entonces sí, todo lo demás empieza a alinearse porque ya no hay peso escondido, ya no hay heridas abiertas, ya no hay espacios vulnerables. Hay luz, hay verdad, hay presencia. Y cuando una persona vive así, en paz por dentro, nada por fuera puede dominarla. Tal vez las situaciones siguen, tal vez los desafíos continúan, pero ya no tienen el mismo impacto, porque tú cambiaste, tu interior cambió, tu fundamento cambió, y eso lo cambia todo. Quiero que recuerdes esto siempre. La verdadera libertad no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de todo. Y cuando Él está presente, no hay espacio para el miedo,
no hay espacio para la opresión, no hay espacio para lo que no viene de Él, porque su luz llena todo, y esa luz ahora vive en ti, no como idea, no como concepto, como realidad. Cuídala, aliméntala, permanece en ella, y cada día verás cómo todo lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Y lo que antes parecía pesado empieza a volverse ligero, porque cuando el alma se alinea con Dios, la vida encuentra su orden. Y tú finalmente empiezas a vivir en la paz que siempre fue para ti.